Bienvenidos al curso virtual Gestión de Despacho Judicial y Dirección de Audiencias Orales en los Procesos Civiles, el cual está dirigido a ustedes, jueces civiles y abogados del Perú. Este curso es organizado por el equipo técnico institucional de implementación de la oralidad civil del Poder Judicial. Yo soy Carlos Polanco Gutiérrez, juez coordinador del piloto del módulo civil corporativo y litigación oral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Y el tema que hoy tocaremos es la audiencia preliminar en la oralidad civil. Lo primero que deberíamos preguntarnos, o que es importante preguntarse, ¿qué es lo nuevo que tiene la oralidad si cuando se promulgó el Código Procesal Civil del año 1993, en su estructura se había previsto diferentes audiencias que no agregaron ningún valor en la tramitación o en la gestión del proceso? ¿Por qué ahora la oralidad civil debería ser diferente si es que en el año 2008 hubo una contrarreforma y se decidieron suprimirse algunas audiencias que existían en el Código Procesal Civil en su texto original y se pasó a privilegiar el juzgamiento anticipado, que supone que las partes presentan la demanda, hay la contestación y dependiendo de la prueba que se haya actuado o que se vaya a actuar en el proceso, el juez jamás conocería las partes y jamás podría hacer inmediación. Entonces, cuando se piensa en oralidad y en la audiencia preliminar, lo primero que nos preguntaríamos es, ¿qué de nuevo tiene la oralidad? Y la primera respuesta es el valor agregado procesal. ¿Y por qué el valor agregado procesal? Porque cada actuación en la que nosotros estemos inmersos, tenemos que agregar un valor adicional y ello va a permitir que el proceso gane en transparencia, en seriedad y en predictibilidad. Cuando nosotros convocamos a una audiencia preliminar, a diferencia de las audiencias de conciliación o las audiencias de saneamiento y fijación de puntos controvertidos que había regulado el texto original del Código Procesal Civil y que en ese momento no lo pudimos entender, tenemos que entrar con una información porque hemos estudiado previamente el expediente y tenemos que salir con una información superior porque ahí hemos hecho un trabajo donde nos concentramos en la actuación que tienen las partes, que tienen los abogados y que tiene el propio órgano jurisdiccional y comenzamos a generar información de mayor calidad y en mayor cantidad. Y esto nos va a ayudar mucho el tema del soporte tecnológico que anteriormente no le habíamos dado mucha importancia. Entonces, en el año 2008, probablemente quienes modificaron la norma procesal habían pensado y habían dicho, caramba, no se está generando ningún valor en esta audiencia de conciliación o en esta audiencia de ambiente y fijación de puntos controvertidos, porque en algún momento podría resultar, o resultaba, mejor dicho, que iban las partes a la audiencia de conciliación en el proceso de conocimiento y el juez los esperaba con una sola pregunta. ¿Van a conciliar, sí o no? Y las partes se miran y dicen, no, no vamos a conciliar. Bueno, fracasó y los vuelvo a citar dentro de 3 meses para que hagamos la audiencia siguiente de que era la fijación de puntos controvertidos. Cuando uno no agrega valor a las cosas, pues simplemente en las teorías administrativas se llama un desperdicio. ¿Y qué hay que hacer con el desperdicio? Hay que eliminarlo. Pero, ¿qué pasó entonces para que hoy, años después, podamos encontrar un valor diferente en la gestión del proceso a través de las audiencias? Primero, hubieron 3 hechos importantes. Por razones del tema, vamos a referirnos a un valor, a las dos principales modificaciones que se produjeron al principio. La notificación electrónica. Primero, ¿por qué es importante la notificación electrónica? Porque la notificación electrónica, a diferencia de la notificación tradicional, hacía que el juez asuma un paradigma y le preguntase al secretario o al encargado, ¿ha sido bien notificada la resolución? Y con la respuesta de que sí ha sido bien notificada la resolución, el juez consideraba y tenía en su gestión del proceso, caramba, sigo adelante, sigo con la etapa que corresponda.
y cuando el juez se preocupara de que a las partes la notificación no habría cumplido la finalidad, por X o Y razones, como que la dejaron y vino una persona y se la llevó, el juez simplemente se remitía a la cédula y decía, usted está bien notificado y no tenemos nada que hacer. Sin embargo, cuando aparece la notificación electrónica, lo importante ya no es que la notificación cumpla una formalidad, sino que la parte tenga conocimiento del contenido de la resolución y la actuación procesal la cual le están notificando. Y ello queda en el expediente y ello también está en la plataforma virtual que uno puede consultar actualmente por internet y dice, caramba, aquí está la resolución y aquí está su contenido. Entonces vean ustedes lo importante que significa el primer cambio de paradigma. El paradigma de que hay que hacer una notificación perfecta no es más lo que se busca, sino que la notificación, el contenido de la resolución y el actuado procesal sea de conocimiento de las partes. Si entendemos eso, también vamos a poder llegar a entender que la finalidad de la citación a la audiencia no es que se haya hecho de manera impecable, sino que las partes concurran, porque si las partes no concurren, el tema no va a caminar de la mejor manera. Segundo punto importante fue que cuando se modifica el Código Procesal Civil, el soporte de la audiencia ya no está más en el acta. Nosotros leemos la norma y decimos la audiencia se va a registrar en el acta y, de ser posible, en un audio o video. Pero no, la norma actualmente dice cosa contraria. El acta o la audiencia se va a registrar en audio o video esencialmente y si no se puede, pues recién iremos al papel, al acta tradicional. Es decir, el orden de las cosas ha cambiado. ¿Y por qué el orden de las cosas ha cambiado? Porque el juez ya no tiene que estar preocupado en que exista una redacción pulcra, una redacción perfecta de un acta que es la que va a tomar para resolver, sino lo que se va a preocupar el juez es que en la audiencia preliminar y en la posterior audiencia de juzgamiento, pero hoy hablemos de la audiencia preliminar, se produzca la mayor cantidad de información que sea de mayor calidad y que eso le sirva para tomar mejores decisiones. Porque ahora la audiencia va a estar grabada y la audiencia se va a revisar las veces que uno quiera cuando reproduzca el audio o reproduzca el video. Ahora, si no se pudiera grabar, recién voy a buscar la alternativa de hacerlo por escrito en el acta tradicional. Entonces, si el juez ya no se preocupa de redactar el acta, lo que tiene que poner de sumo grado es toda su atención en qué se está desarrollando la audiencia y cómo yo voy a obtener información de calidad y en cantidad. Si el juez entra a una audiencia preliminar y sale con la misma información con la que ingresó, pues evidentemente el trabajo que ha realizado no ha sido el mejor. Probablemente los abogados no ayudaron o probablemente él no se preparó lo debidamente, de una manera debida o de una manera como el caso lo requería. Entonces, vean ustedes, ¿qué es lo nuevo que tiene la oralidad? Que era nuestra pregunta inicial, es que se busca más y mejor información y el método que tenemos es hacer hablar a las partes y éstas harán hablar a las pruebas en la etapa que corresponda. ¿Y para qué hacemos este trabajo? Pues para tomar mejores decisiones. Si tengo más información, si me he preparado para la audiencia, tengo más información y esta información es de mayor calidad, pues simple y llanamente el juez tomará mejores decisiones. Pero como estas decisiones las toma delante de las personas y ya no desde el escritorio que tiene en el despacho y lejos de la vista de las personas, le permitirá ganar en transparencia, porque verá la parte, verá el abogado que asista a la audiencia cómo se van tomando decisiones, cómo el juez va resolviendo y cómo las va explicando de una manera muy clara y muy transparente. Y si nosotros hacemos esa labor de transparencia, vamos a ver también que vamos a ganar en celeridad. La oralidad no significa celeridad.
No confundamos en que hacemos un trámite o un proceso muy célere y estamos haciendo oralidad. No, la celeridad se va a aplicar cuando el juez en la audiencia preliminar comienza a gestionar el caso de la manera más adecuada y comienza a depurarlo. ¿Por qué? Porque cuando el juez entra a la audiencia preliminar, pues entra de una manera muy activa, con una información que ya tiene porque ha estudiado bien el expediente y sabe que tiene que producir mayor información y sabe que tiene que hacer la depuración correspondiente para ver qué información va a pasar a juicio y qué otra información no va a pasar al juicio correspondiente. Pero vamos por partes. Lo primero que hace el juez es simplemente voy a actuar de manera activa. Segundo, sabe que oralizar y verbalizar son dos conceptos diferentes. Oralizar es dar la oportunidad a las partes que le expliquen al juez y los abogados que le expliquen al juez sobre sus casos. En una posibilidad es la teoría del caso, no necesariamente tiene que aplicarse la teoría del caso, pero es la forma más usual. Y verbalizar es leer lo que está escrito. Si alguien comienza a leer lo que está escrito, el juez le tiene que decir, un momentito, yo ya lo leí, ya tengo esa información, lo que yo quiero que usted me le explique de la manera que vea, de la manera conveniente que usted vea, pero que no me la lea porque yo ya la conozco. ¿Y por qué? Nuevamente reitero esto, porque es importante. Hay quienes dicen, no, pero la oralidad no tiene ninguna ideología, ¿para qué hacemos oralidad? ¿Para ser célebres? No, porque hacemos oralidad para tener información de calidad y en cantidad. Es un trabajo de producir información. Y ahora el juez en la audiencia preliminar va a definir la litis y eso le permite la celeridad, le permite el ahorro del tiempo, el ahorro del recurso en la gestión del proceso. Como dicen los canadienses, lo que hace el juez actúa como un portero de tribunal. ¿Y por qué un portero de tribunal? Porque va a hacer el último filtro donde va a establecer dos cosas importantes. Primero, si el juicio tiene posibilidades de emitirse una resolución final sobre el fondo del asunto, porque ahí es el momento, después de leer la demanda, la contestación y escuchar a las partes en la audiencia, decir, caramba, esta demanda va a ser improcedente porque falta algún presupuesto procesal o porque la forma en que se está planteando no va a llegar a un resultado adecuado. Y lo segundo es que cuando cree que sí hay la posibilidad de hacer un pronunciamiento sobre el fondo, va a hacer la depuración de aquellos medios probatorios que sí son necesarios para el juzgamiento. Y eso es lo que los canadienses denominan la función de portero del tribunal y nosotros diríamos la adecuada gestión del proceso. Ahora, y los abogados de las partes, ¿qué van a hacer? Van a ayudar a entender sus posiciones y van a explicar en qué consiste el material probatorio que debe pasar para tomar las decisiones finales. Hay que tener en cuenta una sola cosa en todo esto. Hay mucha gente que dice, claro, ahora aumenta la producción, o hay más producción, o no, o hay más tiempo, o menos tiempo, o no. Las estadísticas son importantes, perfecto, nos hacen buenos cuando son favorables, pero lo que nos permite ganar transparencia y mejorar en imagen como Poder Judicial es la inmediación, porque la inmediación nos puede hacer de una manera u otra eficientes. Perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Vayamos al proceso en sí. Demanda y contestación de la demanda por escrito. Puede haber reconvención. No hay ningún problema. Voy a tramitar la reconvención como corresponda. Puede haber excepciones. Voy a tramitar las excepciones como corresponda. Y llega el momento en que llamo a la audiencia preliminar en los procesos de conocimiento y abreviado. Cuando se hace la citación a audiencia preliminar, no hay que hacer un auto, es suficiente un decreto donde se le explique a las partes en qué va a consistir esta audiencia preliminar. Dice, señores, se le cita la audiencia preliminar. Dale. ¿Cuál es el sustento jurídico de la audiencia preliminar? Pues dos. Tenemos el artículo 51.3 del Código Procesal Civil que permite que el juez llame a las partes para que le esclarezcan los hechos del proceso, o el principio de inmediación.
ambos los estoy juntando, el artículo quinto, el título preliminar, y ambos los junto y digo, caramba, voy a llamar a las partes para escucharlas y hacer la inmediación. Pero como no las puedo llamar por separado, las voy a llamar al mismo tiempo y ese llamamiento se va a llamar audiencia. Cuando tengo las partes enfrente mía para conversar, es una audiencia. Y en esta audiencia lo que voy a tratar de hacer es simplemente concentrar la mayor cantidad de actos procesales para gestionar de mejor manera el proceso. Entonces, cuando yo lo cito a audiencia preliminar, se les pone en la parte del decreto, se les citará para que ustedes, uno, expliquen su caso o presenten su teoría del caso. Importante, el juez mira la teoría del caso o mira los casos que le presentan las partes. El juez jamás tiene una teoría del caso propia, jamás, porque si no, ya tendría la respuesta y recién va a escuchar a las partes y va a adoptar alguna de las teorías del caso conforme vea y conforme se va desarrollando la litis. Pues bien, entonces, y luego se les dice, si ya los tengo acá, hay la posibilidad de conciliarlos. Y los voy a intentar hacer la conciliación con ustedes. Si no se puede conciliar, pues vamos a fijar los puntos controvertidos del proceso y también vamos a fijar cuáles son los hechos no controvertidos del proceso. Ahorita vamos a desarrollar con mayor detalle eso y seguidamente vamos a hacer la depuración del material probatorio correspondiente con las explicaciones que tenga que hacerse y dejamos listo el proceso para el juzgamiento en la siguiente audiencia. Se les cita a las partes, se les avisa. Ahora, imaginen en un momento determinado que en la demanda y en la contestación solo existe prueba documental. Entonces, en la citación a esta audiencia preliminar, el juez le dirá, y también de ser el caso, se realizará el juzgamiento anticipado, por lo que se actuará el material probatorio documental o el material probatorio que corresponda, o si es una cuestión de puro derecho, haremos el juzgamiento anticipado y podremos terminar esta audiencia preliminar con la expedición de la correspondiente sentencia que ponga fin a la instancia. Se notifica a las partes con este decreto, las partes se presentan, se inicia la audiencia, el juez hace las presentaciones y dice, parte demandante, exponme tu teoría del caso o preséntame tu caso. Y la parte demandante lo hace, lo expone y le dice a la parte demandada lo mismo, presénteme la teoría del caso de la defensa o presénteme el caso que tiene la defensa. Y las partes lo exponen. El tiempo no lo controlamos, pero va a ser la propia naturaleza y la propia complejidad del proceso el que lo determine. Y además el juez podría decir, si siente que se está divagando y dilatando un discurso sin sentido, un momentito, ¿sabe qué? Vayamos concretando las cosas. Esto está dándole muchas vueltas. Por favor, sea muy preciso. O si está leyendo, doctor, abogado de las partes, yo ya he leído el expediente, está de más que ustedes sigan leyéndome lo que yo ya leí. Lo que yo quiero es obtener una mayor y mejor información y les estoy dando la oportunidad para que ustedes me la expliquen y me la digan oralmente. Aquí viene un interrogante. Caramba, pero eso no está en el código. Esa exposición oral vulneraría entonces el debido proceso. Si tenemos una concepción clásica ya superada de que el debido proceso es un conjunto de reglas, probablemente empiece la inquietud. Pero si nosotros tenemos la concepción actual, que es la moderna, de lo que es el debido proceso, pues y entendemos que el contenido esencial del debido proceso es el contradictorio, el derecho de defensa, sin vulneración alguna, cuando yo le estoy dando oportunidad a las partes de que de manera adicional a lo que me dijeron por escrito, me lo digan oralmente, explicándolo de mejor manera, pues no estoy vulnerando el debido proceso. Al contrario, le estoy dando una oportunidad adicional para que me pongan de mejor manera el caso. Una pregunta que suelen hacerme ahí y decir, ¿qué pasa si la demanda dicen A y en la exposición dicen C? ¿A quién va a hacer caso el juez? Pues recordemos que todavía el código procesal no se modificó por completo y entonces diríamos, caramba, y le diríamos al abogado en plena audiencia, señor, su demanda decía A y usted ha puesto C y lo ha puesto de una manera tan perfecta, de ser el caso, que nosotros tomamos que C
amerita hacer otro caso, así que vamos a concluir este proceso, declarar la improcedencia, porque entre lo que usted me está exponiendo de manera oral y su demanda, no hay ninguna relación y probablemente sea la exposición oral lo que verdaderamente está explicando su caso, entonces es una razón por la cual voy a declarar la improcedencia de la demanda. Imaginemos por un momento determinado que en la demanda se consignó que era un tema de simulación absoluta y en la exposición están defendiendo lo que es la simulación relativa. Y se les dice, bueno, improcedente e inicie su proceso por la simulación relativa correspondiente. Ahora, si hubiera excepciones, también se les da la oportunidad a las partes, a la parte demandada, expóngame su caso y expóngame y explíqueme las excepciones en que consisten. Se corre el traslado a la parte, lo que yo tengo que garantizar mucho es un debate, es un contradictorio y que no haya vulneración alguna del derecho de defensa. En ese momento hay dos posibilidades. Una posibilidad es efectuar el saneamiento y la otra posibilidad, que es la más aconsejable, antes de pronunciarse sobre el saneamiento, el juez escuchado dice, los he escuchado, así que los invito a conciliar. Recuerden ustedes que el artículo 324 del Código Procesal Civil establece la posibilidad del juez de conciliar de oficio, invitar a las partes para procurar una conciliación. Y entonces el juez le dice, vengan, vengan, vamos a conciliar. Y el juez, a diferencia de lo que hacía anteriormente, ¿van a conciliar, sí o no? El juez comienza a decir, caramba, me han expuesto esto, más o menos. Ahora, ¿qué problemas tenemos? Puede el juez ir más o menos adelantando los problemas y decir, caramba, no podemos llegar a un acuerdo, a un entendimiento sobre lo que vamos conversando. Y las partes darles oportunidad para que digan, si quiero, no quiero, y por esto, y el juez comienza de una manera activa a dirigir este diálogo y a tratar de encaminarlo y a tratar de buscar los puntos comunes. Pero teniendo en cuenta algo muy importante, en este momento de conciliación, el juez está viendo el conflicto, que eso supone ver un poco más allá de las pretensiones. Y entonces el juez tiene que ser muy consciente de eso. Claro, el juez puede fomentar el diálogo con mucha transparencia diciendo, ¿saben qué? Vamos a parar el audio, vamos a parar el video para que podamos conversar de una manera mucho más tranquila. Ahora, si los problemas de la pandemia persisten, el juez puede decir, bueno, voy a suspender la grabación que estamos teniendo en esta audiencia virtual, pero podría ser el caso que alguna de las partes lo está grabando en secreto porque están en una oficina en la cual no está presente el juez sabrá valorar y decir, caramba, todo lo que se debatió en este momento de la conciliación es parte del principio de confidencialidad y lo borro porque eso no va a tener ninguna importancia para tomar la acción. Y entonces el juez se despercude de muchos prejuicios y comienza a buscar una solución real con las partes y las comienza a ayudar. Y entonces puede pasar dos cosas, que efectivamente las partes no quieren conciliar, pues bien, no quieren conciliar, hay que seguir adelante con el proceso en la etapa que corresponde. Pero si las partes quieren conciliar, el juez tampoco debe alegrarse de encontrar cualquier solución. Tiene que encontrar soluciones que sean de realización posible. Por ejemplo, esta es una demanda que le deben $150.000 y ya ha pasado un año que no están pagando. Y el juez puede decir, ah, caramba, vamos a conciliar. Y la parte dice, sí, yo le propongo que aquí a una semana le pago los $150.000. El juez haría muy mal su trabajo si dice, ah, los $150.000, firmamos el acta. No, porque no soluciona nada. Lo primero que debería hacer el juez en ese momento es, y usted un año no ha pagado nada, ¿cómo yo puedo pensar que en una semana va a conseguir $150.000? Y el abogado expondrá, y el abogado dirá, mire, lo que pasa que es esto, y la parte expondrá y dirá, mire, sucedió esto, sucedió lo otro, y si tenemos, ah, ya, y entonces el juez considera válido, perfecto. Es más, inclusive el juez, como lo hemos hecho en algún momento, ya, perfecto, sí, $100.000 va a pagar a fin de mes y luego va a pedir 3 meses para pagar los 50.000 dando una garantía real. Perfecto, me parece muy bien. Pero ¿qué les parece si en lugar de firmar hoy día, nos citamos para fin de mes, usted viene con el cheque de gerencia o con el depósito que ha realizado
y ahí firmamos el acta de conciliación correspondiente, porque ahí sí tendríamos que levantar un acta, y lo hacemos de esta manera. De tal suerte que no es un conversar, no son soluciones que generan futuros procesos, no, te trata de buscar una solución muy adecuada para el proceso y que pueda resolver el conflicto que ha traído las partes al proceso judicial. Y segundo punto importante es que no me debo quedar en el nomen juris de las eh, pretensiones. Señor, esta es una demanda de nulidad de acto jurídico y el juez no debería decir, oye, nulidad de acto jurídico, esto es un derecho indisponible, esto es orden público, así que yo no puedo considerar. El juez tiene que escucharlos y cuando ha escuchado, probablemente el nomen juris que puso la parte a su demanda, a su pretensión, no sea la correcta. Imaginen, y esto es un ejemplo que utilizo bastante, que se debe al tema de si es la compra-venta de un bien de las sociedades gananciales, si es un tema de ineficacia, es un tema de nulidad. Y ahí está la doctrina discutiendo mucho, la jurisprudencia estaba discutiendo mucho, y se manda nulidad del acto jurídico. El cónyuge que no ha percibido ningún ingreso por la venta que hizo el otro, pues simplemente el juez podría llegar a que es un tema de ineficacia. Pero al margen de la posición del juez, que es nulidad o es ineficaz, el juez podría conversar y decir, ¿cuál es el problema que está acá? Y como son cónyuges que están separados, por ejemplo, decir, mire, doctor, yo solamente necesito que me dé mi dinero y yo acabe el tema. Y bueno, al margen que si fuese ineficaz, si fuese nulidad, decirle a la otra parte, oye, devuélvele o dale la parte que corresponde, no está cuestionando el precio, no cuestionando nada, y dale el dinero que te está reclamando. Y la parte pues sí, tiene razón, se lo voy a dar y que eso suele pasar. Entonces, ¿cómo yo podría decir, no, nulidad jurídico no voy a conciliar porque es de orden público? Recuerden ustedes que yo no voy a poder conciliar que el fin ilícito es tal, yo no puedo conciliar las causales, pero sí puedo encontrar la solución al problema, la solución al conflicto, y ahí cuando una vez que concilie, pues el interés para obrar de las partes desaparece y el conflicto termina. Cuando alguien me dice, no, pero esto es complicado porque es nulidad de acto jurídico, recuerden, declaran la nulidad, perdón, declaran el abandono en un proceso de nulidad de acto jurídico cuando no se mueve, el tiempo que establece lo declara. Y en ningún momento viene a una parte y dice, oye, pero ¿cómo se te ocurre ello si esto era nulidad de acto jurídico? O se desiste el demandante de la pretensión y del proceso cuando está demandando un acto jurídico y el juez no le puede decir, oye, pero ¿cómo se te ocurre desistir de esto? Si esto es orden público, sigamos adelante con el juicio. No, si logramos nosotros que desaparezca el interés para obrar a través de la conciliación, concluiremos el proceso de nulidad de acto jurídico. Lo que jamás, y esto repito una vez más, lo que jamás podremos hacer es conciliar la causal. Sí, vamos a conciliar que la simulación absoluta de todo lo que he escrito no es simulación absoluta. Y vamos a afirmar, eso no se puede. Pero tener la mente muy amplia para ello sí es posible y es lo aconsejable. Pues bien, pero suele resultar que las partes no se ponen de acuerdo y como no se pusieron de acuerdo, pues hay que efectuar el saneamiento del proceso y en ese momento se resuelven las excepciones que correspondan y se declara saneado o se concluye el proceso conforme el juez haya estudiado el caso y conforme las partes le hayan expuesto. Pues bien, llegamos a ese momento que es trascendental. Si el juez decide concluirlo o seguir adelante y desestimar las excepciones, el juez tendría que comunicarlo a las partes de una manera adecuada. Y aquí cambia muchas cosas, porque antiguamente, y esto también se aplica para la sentencia, antiguamente, ¿qué hacía el juez cuando estaba comunicando su decisión o cuando la plasma por escrito? Hay sentencias que tienen 50 hojas y a mí me preocupa mucho. Y hay autos que tienen 6, 7, 8 hojas y también me sigue preocupando. Porque lo que hay que hacer, aunque alguien me dirá, pero se mantiene el artículo de la Constitución que habla de la motocicleta, perfecto, manténlo tú. Pero cuando estás en audiencia, explícalo de manera completamente diferente. Le dice, señor, su excepción es infundada, su excepción es improcedente o es fundada. ¿Y por qué razones? Porque en esta excepción se pensó en uno, 2, 3 y ha quedado acreditado con medio probatorio 1, 2, 3. Así que el proceso
ha concluido. O simplemente su excepción. Usted, para que proceda esta excepción, tenemos que probar 1, 2, 3 y solamente se aprueba uno, pero no 2, 2, 3. Así que voy a declarar que la relación jurídica procesal es válida y seguimos adelante en el proceso. Vean, yo no voy a hablar que Davis Echandía había establecido que el onus probandi, que Luis Díaz Picasso, que el maestro Juan Monroy establece que la excepción es un mecanismo procesal. Ya no, no. Si quiero mantenerlo en la resolución escrita que luego emita, porque no estoy exonerado por ahora de que estas decisiones aparezcan en un papel, hazlo. Porque si lo quieres ver así, hazlo. Pero cuando lo comuniques a la parte, lo comunicas de manera diferente y como lo has explicado, también irá en tu resolución. Ya no es solamente un silogismo que vas a hacer, sino decir, caramba, esperábamos esto de esta excepción, porque la excepción requiere un 2 3, lo que se ha optado es ABC, pero A solamente me sirve para mostrar 1, B para 1 y C para 1, así que 1, 2, 3 no se cumplió, solo se cumplió 1 y seguimos adelante con el proceso. Cambia la forma de comunicación, porque si tú le dices a la parte, o si usted le dice a la parte, que la excepción es un mecanismo, que el maestro Monroy, que David Echandía dice esto, que Díaz Picasso dice lo otro, vamos a perder la transparencia y simple y llanamente vamos a pasar como aquellas personas que hacen un bla 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 para tratar de hacer una motivación aparente y tomar una decisión que no esté muy adecuada a los actuales procesos. El juez es muy preciso en lo que hubo en debate y decide sobre lo que se conversó, sobre lo que está en el actual proceso y lo explica. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Así que esta es la consecuencia del 1, 2, 3 y se acabó. Que la discusión teórica la reservemos un poco más para la sentencia y no, y las sentencias tampoco deberían ser un tema netamente teórico, solamente cuando lo amerite y desarrollar doctrina, háganlo. Porque cuando ustedes le ponen en la explicación que Davis Echandía habló sobre los nudos probandi, no agregan valor. Y habíamos hablado, lo que cambió del proceso original, ahora es que agregamos valor en la gestión del proceso. Y si le borran Davis Echandía, su sentencia sigue siendo buena, porque el onus probandi, o si se lo ponen en un par de renglones, sigue siendo buena la sentencia. Que Díaz Picasso dijo tal cosa, suprimamos lo que pueda suprimirse. Que la jurisprudencia, no queremos decisiones judiciales, ni en saneamiento, ni en sentencia, que sean 7, 8 páginas de un proceso, 7, 8 páginas que me digan toda la teoría jurídica y al final ya el señor no pagó durante 2 meses y medio la renta, por lo que el contrato lo voy a declarar resuelto. Y entonces hacemos sentencias o decisiones que tienen, digamos, mucho preámbulo y no tienen remate final. Y nos convertimos en esos equipos de fútbol que tocan, tocan, tocan y tocan y tocan y tocan y no hay el disparo final adecuado o el disparo final es pues no lo que se esperaba de tanto toque. Así que ser muy directos para comunicar las decisiones. Se saneó el proceso, se declaró la existencia de la relación jurídica procesal válida, entonces tenemos que hacer el siguiente paso, fijación de puntos controvertidos. Y hay que fijar los puntos controvertidos con todo el debate que ha habido. Vean ustedes, el juez, en lugar de apartarse, en lugar de hacerlo en solitario, lo que hace el juez le dice, vengan, vamos a fijar los puntos controvertidos en presencia de ustedes. Ahí me van a decir dos cosas. Lo primero que me van a decir, oiga, pero la norma establece que entre el saneamiento hay 3 días para proponer los puntos controvertidos del proceso. Pues se lo puedes pedir en el decreto que citas a la audiencia preliminar. Y le dicen, señor, a partir de esta citación, usted tiene 3 días o tiene hasta la audiencia preliminar para que venga con su propuesta de puntos controvertidos. Y viene el abogado con la propuesta de puntos controvertidos, viene la parte con la propuesta de puntos controvertidos, y ahí el juez dice, mire, yo propongo estos puntos controvertidos, ¿qué les parece? Y no, quiero que se añade esto, se conversa, y perfecto. Tenemos los puntos controvertidos del proceso. Pero aquí agrego valor en algo muy importante, y ese muy importante
es la fijación del hecho no controvertido. Y ahí el juez comienza a depurar y decir, tenemos este problema, ha habido esta discusión, pero sobre este extremo que se afirmó en la demanda, nadie ha dicho nada. Usted, señor demandado, no ha dicho nada. Sobre lo que usted ha dicho en su contestación, tampoco el demandante ha dicho nada. Entonces, los voy a considerar como hechos no controvertidos. Y este es un agregar valor importantísimo. Por ejemplo, aunque este es un proceso sumarísimo, sigue el mismo orden en esa audiencia multipropósito que le llamamos audiencia única, y en ese momento determinado, en ese momento, el juez puede decir, caramba, este es un proceso de desalojo por ocupación precaria que se deriva de un contrato de arrendamiento que se le puso fin. Y usted ha pedido la inspección judicial para identificar el bien, pero en el contrato aparece perfectamente identificado o tenemos alguna controversia sobre eso. Es más, se ha presentado dos, tres fotografías. ¿Para qué voy a tener inspección judicial sobre de identificación del bien? Está plenamente identificado, se le entregó, usted se venció el título, se convirtió en un precario, según los criterios del cuarto pleno casatorio civil, y entonces, ¿para qué hacemos la inspección judicial? Vamos, exoneramos la inspección judicial porque es un hecho no controvertido. Y eso tiene correlato cuando haga el admisorio de los medios probatorios. Pero si estos hechos no son controvertidos. Siguiente paso, la admisión de medios probatorios. Y en la admisión de medios probatorios el juez puede preguntar a las partes, ya, usted ha ofrecido tal medio probatorio, explíqueme qué es lo que pretende con este medio probatorio y relaciónemelo con los puntos controvertidos que se han fijado en este proceso. Y va a resultar que el juez comienza a depurar. Señor juez, yo le ofrezco, he ofrecido el expediente judicial tal y tal que hemos sido las partes en el año 2015. Perfecto. Señor abogado, explíqueme en qué consiste que usted quiere que vea todo el expediente. ¿Por qué? Y el abogado le va a decir, lo que pasa, doctor, que ahí hay una declaración que hizo el demandante, que hizo el demandado, o un testigo, o hay un plano, o hay alguna cosa, o la propia sentencia, que a mí me serviría para probar tal o cual cosa. Perfecto. Es la declaración de la parte. Sí, señor, mire que ahí dijo otra cosa, que acá está diciendo cosa. Perfecto. Simplemente hágame llegar el acta de esa audiencia y se acabó. ¿Para qué voy a pedir todo un expediente? ¿Usted tiene el acta de la audiencia? Sí, pero lo tengo en copia simple. Ah, caramba, en copia simple, no hay ningún problema. Parte contraria, es su declaración en copia simple. La voy a admitir en copia simple, le va a dar 3 días para que me la preste en copia simple. Y a usted, parte contraria, le voy a pedir que si hay algún problema, que esta declaración no es fidedigna, pues vamos a sancionarlo al abogado y a la parte, porque eso no lo vamos a tolerar. Vamos a la Pero usted, como va a revisar, si es lo que declaré en este proceso judicial, pues simplemente lo vamos a tener como una declaración que me va a ayudar a formar convicción. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Porque ¿qué gana el juez pidiendo un expediente que puede tener 5 cuerpos y en 5 cuerpos solo va a tener una declaración de parte? ¿Y qué gana el juez que si fue original o fue en copia certificada, si la otra parte muy bien la podría hacer un control de prueba? Y ahí entendemos un concepto nuevo que aparece en esta oralidad. Las partes van buscando la mejor gestión del caso que están defendiendo, así como el juez va buscando la mejor gestión del proceso, la parte va a defender de la mejor manera al demandante, y el abogado del demandante y el abogado del demandado se van a hacer las mejores defensas y el juez tiene que estar ahí motivando que eso se produzca. Y entonces, y uno puede decir, caramba, perfecto, me presenta la declaración, me presenta el acta y nos hemos ahorrado con ese pequeño detalle aproximadamente 4 o 5 meses de proceso en que voy a pedir el expediente, que esté en el archivo, que quien gestiona el expediente, que pague la tasa de desarchivamiento y todo este gran problema. Ahora, hay cosas que no se podrán hacer, pero el juez explora y se encarga de buscar que esto se hace. ¿De acuerdo? Entonces, va, no va el medio probatorio y voy depurando y voy logrando un expediente que las actuaciones procesales que se hagan en el juzgamiento me sirvan para tomar decisiones. Y entonces lo que he hecho en la audiencia preliminar
he agregado valor en la gestión del expediente porque he conseguido mayor y mejor información y ahí, con el trabajo que hemos realizado en la audiencia, les digo por eso, el paradigma de citar a la audiencia de una manera adecuada no es suficiente. Lo que necesito es que concurran aquí y genero un proceso más célere, más transparente, para que sea resuelto en la siguiente audiencia, donde ya se ha ido depurando mucho lo que mucho de lo que debía hacerse. Ahora, aquí hay un tema muy importante. ¿Y qué pasa si una de las partes no viene a la audiencia preliminar? Pues seguimos actuando, seguimos actuando. Ah, pero entonces, señor juez, aquí yo tengo un gran problema, porque aquí sí, cuando las partes fijan los puntos controvertidos en su presencia, hay una renuncia tácita o hay una aceptación de que no hay ningún vicio en la gestión del proceso cuando están ahí fijando sus puntos controvertidos. Pero si una parte no vino y esos 3 días entre el planeamiento y fijación de puntos controvertidos, ¿qué va a pasar? Pues estamos usando un recurso muy simple. La parte que no vino, le decimos al abogado presente: señor, para evitar cualquier nulidad y afectación del derecho de defensa del inestente, le vamos a dar la oportunidad adicional, pese a que ya le dijimos que traiga los puntos controvertidos, a que tenga a bien presentar los puntos controvertidos en 3 días que le vamos a otorgar. Y la parte se le notifica y tendrá unos 3 días adicionales mientras voy esperando para la audiencia de juzgamiento. No me perjudico con ese trámite. Y pasados los 3 días, pues si el juez ve por conveniente, ya no lo haría en audiencia, incluyo o no los puntos controvertidos. Tenemos más de 100 audiencias preliminares realizadas y la práctica nos ha demostrado en números redondos que solo en un caso se había pedido que se añada un punto controvertido adicional que se entendía en los demás, pero el juez, ¿qué hace? No más el problema, lo incorpora al proceso, no me va a cambiar para nada y sigo con el proceso judicial adelante. ¿Qué es lo que yo busco? Que el proceso vaya caminando de la mejor manera. Yo lo voy gestionando, lo voy perfilando, voy cuidando de la información que uno va obteniendo, voy tratando de conciliarlos, voy siendo muy claro en los puntos controvertidos, me voy comunicando y voy haciendo lo que el juez llama un verdadero director del proceso que no está tras el escritorio, lejos de las partes, lejos de los abogados, lejos de la vista, y no, me convierto en el juez que sale y explica las cosas que va decidiendo de una manera muy precisa, de una manera muy clara. ¿Por qué? Porque hay partes que no son gente técnica y hay partes que, al no ser gente técnica, tengo que dirigirme para que ellos puedan entender de la mejor manera el caso y cuando sepan que si se tomó una decisión A o se tomó una decisión B, que el juez lo ha hecho no de una manera completamente arbitraria. Vamos concluyendo. Esto tiene para más, es muy apasionante hablar de esto, pero si alguien me pidiera, ¿y cuál es el consejo que tendría que darle a un juez para ir a una audiencia preliminar y hacer todo lo que usted ha dicho? Dos cosas. Primero, prepararse. Prepararse significa estudiar bien el expediente, tenerlo y saberlo muy bien el expediente. Y lo segundo, motivarse antes de la audiencia. Se motiva el juez, lo voy a hacer bien, voy a conciliar, tengo claro el problema, voy a fijar bien los puntos controvertidos, voy a hacer una buena audiencia preliminar, voy a tener mayor información y de mejor calidad. Aunque no concilies, aunque hay veces te salga mal, tienes que motivarte siempre para hacer cada audiencia. Cuando vas caminando a la sala de audiencias, te vas motivando. ¿Y cuál es la herramienta que vas a tener? Toma nota, tus propias notas de lo que en verdad te parezca importante. No confíes en la cabeza que se olvidan muchas cosas. Toma notas de lo que te parezca realmente trascendente. Si procedemos de esta manera, creo que vamos a lograr que en la audiencia preliminar se agregue el valor esperado en la gestión del proceso. Muchas gracias por su tiempo. Eso es todo conmigo. Gracias. Hasta luego.